Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans durante mucho tiempo. Un rumor, mejor dicho, una bomba que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir, y a la mismísima suegra. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de la supuesta buena onda, o quizás no tan buena onda, entre la mamá de Demet y el galán turco. ¿Será que la suegra de Can Yaman en algún momento lo veía con otros ojos? ¿Sentía algo más que aprecio por el que fuera novio de su hija? Agárrense que esto se pone interesante. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido fresquito, lleno de salseo y noticias de sus celebridades turcas favoritas. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y así estar siempre al tanto de todo lo que pasa en este mundillo que tanto nos gusta. Vamos a darle. Bueno, a ver, ¿de dónde sale todo este embrollo? Para entenderlo tenemos que remontarnos a la época en la que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento. Su química en la serie Erkencikus traspasó la pantalla y los convirtió en el dúo más querido de Turquía. Todo el mundo suspiraba con su romance, los paparazzi los seguían a todas partes y, por supuesto, sus familias se involucraron en la relación. Aquí es donde entra en juego la suegra. Se dice, se comenta, se rumorea con insistencia que la mamá de Demet no solo aprobaba a Can como novio de su hija, sino que además sentía una admiración especial por él. Algunas fuentes, que prefiero no mencionar para evitar problemas, aseguran que la suegra veía en Can al yerno perfecto, un hombre guapo, exitoso, carismático y aparentemente muy respetuoso. Hasta ahí todo normal, ¿no? Una suegra que adora al novio de su hija. Pero, ¿qué pasa cuando esa admiración cruza la línea? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Empezaron a circular rumores, alimentados por fotos y vídeos donde se veía a la suegra de Can Yaman muy cariñosa con el actor. Abrazos, miradas cómplices, risas. Demasiado afecto para ser solo la madre de la novia, decían algunos. Incluso algunos medios sensacionalistas llegaron a afirmar que la suegra estaba enamorada de Can Yaman. ¡Bum! Ahí lo tienen. La bomba que les prometí. Ahora bien, seamos serios. No podemos tomar estas afirmaciones a la ligera. Los rumores son rumores y muchas veces son exagerados o directamente inventados. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Es cierto que existían fotos y vídeos que mostraban una cercanía inusual entre Can Yaman y su suegra, pero de ahí a decir que había un romance secreto hay un trecho muy largo. Lo que sí es innegable es que la relación entre Can y la mamá de Demet era muy buena. Se llevaban de maravilla, compartían momentos juntos y se apoyaban mutuamente. Esto, por supuesto, era beneficioso para la relación de Can y Demet, ya que contar con el apoyo de la familia siempre es importante. Pero, repito, una cosa es llevarse bien y otra muy diferente es estar enamorado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La suegra de Can Yaman realmente sentía algo más por él? Yo creo que la respuesta es no. No hay pruebas contundentes que demuestren que existió un romance secreto o un amor platónico. Lo más probable es que la mamá de Demet simplemente apreciaba a Can como persona y como pareja de su hija. Lo veía como un buen hombre y quería lo mejor para él y para Demet. Sin embargo, el rumor persistió y contribuyó a la ruptura de Can y Demet. La presión mediática, los celos, las inseguridades. Todo esto pudo haber influido en el fin de la relación. Y por supuesto, los rumores sobre la suegra no ayudaron en nada. Después de la ruptura, Can Yaman se alejó de Turquía y se centró en su carrera en Italia. Demet, por su parte, siguió triunfando en las telenovelas turcas y finalmente encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó y luego se divorció. La relación entre Can y Demet, como era de esperar, se enfrió y hoy en día no parece haber ningún contacto entre ellos. En cuanto a la suegra, poco se sabe de ella después de la ruptura. Supongo que siguió apoyando a su hija y tratando de superar el desengaño amoroso. Al fin y al cabo, una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y aquí llegamos al final de este chismecito explosivo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida amorosa de Can Yaman y Demet Özdemir, y de la supuesta obsesión de la suegra por el galán turco.
Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad, como siempre, es mucho más compleja y matizada. En resumen, hoy exploramos el rumor sobre la supuesta atracción de la suegra de Can Yaman hacia el actor. Analizamos las evidencias, sopesamos las posibilidades y llegamos a la conclusión de que probablemente se trataba solo de una buena relación y admiración, sin llegar a un romance secreto. También vimos cómo este rumor pudo haber influido, aunque sea mínimamente, en la ruptura de Can y Demet. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la suegra de Can Yaman realmente sentía algo más por él? ¿O creen que todo es un invento de la prensa sensacionalista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Besos. Asterisco. Pero esperen un segundo. ¿De verdad pensaron que íbamos a dejar el chisme así, sin profundizar un poquito más? Por supuesto que no. Este culebrón tiene más capas que una cebolla, y vamos a pelarlas una por una. Para empezar, hablemos del contexto. La fama en Turquía, especialmente cuando se alcanza el nivel de Can Yaman y Demet Özdemir, es algo abrumador. Son seguidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada paso que dan es analizado, fotografiado, comentado. Es una presión constante que puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Además, la cultura turca tiene sus particularidades. La importancia de la familia es enorme y la opinión de los padres, especialmente de la madre, suele tener un peso muy grande en las decisiones de los hijos, incluidas las amorosas. Por lo tanto, que la mamá de Demet aprobara a Can era, al menos en apariencia, una gran ventaja para la relación. Pero, ¿qué pasa cuando esa aprobación se vuelve demasiado intensa? Ahí es donde entramos en terreno pantanoso. Las fotos y vídeos que mencioné antes, aquellos que mostraban a Can y su suegra compartiendo momentos de cercanía, fueron objeto de todo tipo de interpretaciones. Algunos fans argumentaban que era simplemente una muestra de afecto familiar, algo común en la cultura turca. Otros, en cambio, veían algo más. Recuerdo haber leído comentarios del tipo: miren cómo lo mira, ese abrazo dura demasiado, ella se ríe de todos sus chistes. Pequeños detalles que, sacados de contexto, podían alimentar las teorías más descabelladas. Incluso hubo quien hizo comparaciones con la relación de Kris Jenner y Corey Gamble, sugiriendo que la suegra de Can buscaba la fama y la atención a través de su conexión con el actor. Imagínense. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿existió realmente una atracción romántica por parte de la suegra hacia Can Yaman? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, hay varios factores que nos inclinan a pensar que no. En primer lugar, la diferencia de edad entre Can y la mamá de Demet era considerable. Si bien el amor no tiene edad, este tipo de relaciones suelen ser menos comunes, especialmente en culturas más tradicionales como la turca. En segundo lugar, la suegra de Can siempre se mostró muy unida a su hija. Sería extraño que una madre en su sano juicio pusiera en riesgo la felicidad de su hija por un capricho personal. Además, si realmente hubiera existido una relación secreta entre Can y su suegra, es muy probable que Demet se hubiera enterado, y la relación entre madre e hija se habría visto seriamente afectada. Por último, hay que tener en cuenta el factor prensa del corazón. Los medios sensacionalistas turcos, al igual que en otros países, son expertos en crear titulares impactantes y en exagerar la realidad. Es muy posible que hayan inflado la historia de la suegra de Can Yaman para generar más interés y vender más revistas. Ahora bien, independientemente de si hubo o no una atracción romántica, el rumor en sí mismo tuvo consecuencias. La presión mediática sobre Can y Demet era insoportable. Cada vez que salían juntos, los paparazzi los acosaban con preguntas sobre la suegra. Imagínense lo incómodo que debía ser para Can tener que responder constantemente a ese tipo de interrogantes. Además, los rumores podían haber generado celos e inseguridades en Demet. Ver a su novio rodeado de atención femenina, incluida la de su propia madre,
no debe haber sido fácil para ella. Aunque confiara en Khan, es inevitable que le surgieran dudas y temores. Y por supuesto, todo esto debió haber afectado la relación entre Khan y Demet. La confianza es fundamental en cualquier pareja, y los rumores sobre la suegra podían haber socavado esa confianza. Es probable que Khan y Demet hayan tenido discusiones sobre el tema, lo que pudo haber deteriorado su relación. En definitiva, la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y la suegra es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y los rumores pueden afectar la vida personal de las celebridades. Es una lección sobre la importancia de no creer todo lo que se lee en Internet y de no juzgar a las personas basándose en especulaciones. Y hablando de especulaciones, ¿qué ha sido de los protagonistas de esta historia después de la ruptura? Como les conté al principio, Can Yaman se mudó a Italia y ha tenido bastante éxito en su carrera como actor. Se ha reinventado, ha aprendido italiano y ha participado en producciones internacionales. Parece que encontró en Italia una nueva oportunidad para escapar de la presión mediática turca. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Ha protagonizado varias telenovelas exitosas y ha demostrado su talento y versatilidad. Aunque su matrimonio con Oğuzhan Koç no funcionó, parece estar enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Y la suegra, bueno, ella sigue siendo un misterio. No ha vuelto a aparecer en los medios y parece haber optado por una vida tranquila y alejada de los focos. Quizás esa sea la mejor manera de proteger su privacidad y la de su familia. Así que ahí lo tienen. La historia de Can Yaman, Demet Özdemir y la suegra, ampliada y analizada hasta el último detalle. Un chisme jugoso, lleno de intrigas, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Besos.